Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar a cómo cambiar el permalink de una entrada que tengas en WordPress o incluso la estructura, ¿vale? Vamos primero con el permalink. El permalink es lo que se ve aquí, ¿vale? aprendecoreano.com barra y el nombre que lees. En este caso, Aprende Coreano en Instagram y YouTube, ¿vale? Que es el título de la entrada, ¿vale? Entonces, para ello, venimos a editar entrada aquí, ¿vale? Y tenemos que venir aquí, que es lo de Gutenberg, ¿vale? En WordPress. Entonces aquí en entrada, ¿vale? Tendremos bloque entrada, pues vamos a entrada. Aquí tendremos diferentes cosas, pues tenemos que buscar enlace permanente. Y aquí le damos slug de la URL, significa, justo lo que está encima mío, lo que os acabo de enseñar, Aprende Coreano en Instagram y YouTube. Si de aquí lo cambio, por ejemplo, voy a quitar el en, ¿vale? Y el i, ¿vale? Aprende Coreano, Instagram, YouTube. Si lo voy a actualizar, ¿vale? Actualizando. Y ahora sí le doy justo abajo en ver la entrada, ¿vale? Aprende Coreano, Instagram, YouTube, ¿vale? Ese es el permalink nuevo que ahora tengo, ya lo he cambiado. Vale, ¿qué pasa? Que algunas veces, ¿vale? Estamos haciendo una entrada, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y vamos aquí de nuevo a entrada y ¿dónde está? Enlace permanente. Y enlace permanente aparece esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos guardado como borrador. Entonces, lo lógico, bueno, como yo lo tengo puesto, es que al guardar como borrador ya veremos cómo se cambia la URL de la página. Guarda como borrador, ya está. Esto se me ha quedado. Aprende coreano, aquí veis. Barra ejemplo de entrada. Esta sería la URL. Le puedo cambiar desde aquí. Pero tú dices, ¿por qué por defecto me coge el título del post? Porque yo lo tengo así definido. Si lo queréis cambiar, esto lo voy a eliminar, por cierto. Entrada lo voy a eliminar. La papelera, ¿vale? Porque no quiero que se quede aquí cosas, ¿vale? Y aquí en el menú de WordPress tenemos que venir en ajustes. Tenemos que venir a ajustes. Y aquí está enlaces permanentes. Si le clicamos ahí, aquí ya en los ajustes comunes te dice cómo quieres que sea por defecto los permalinks de las entradas. Y aquí yo tengo puesto, como os he dicho, el nombre de la entrada, ¿vale? O sea, lo que he puesto, barra, Si queréis cambiar, aquí tenéis las diferentes opciones. Día y nombre, mes y nombre, ¿vale? Numérico. Bueno, esto ya como cada uno quiera. O si quieres, estructura personalizada. aprendecoreano.com, que sería la web, barra el nombre del post. Puede ser, que lo tengo aquí. O la categoría, ¿veis? Aquí category, lo que queráis meter. Y esto sería básicamente cómo cambiar todos los permalinks, la estructura en este caso y individualmente como hemos visto antes. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado, si te ha servido, suscríbete a mi canal para más consejos como este y nos vemos en la siguiente. Adiós.